¿vale? Entonces vamos a repetirlo, a ver cómo sería. Entonces, como siempre, comenzamos aquí, dedo 4 a la mano izquierda, y recordar, mano derecha va a ser pulgar, que va a ir tocando el bajo, la sexta cuerda, la quinta, la que sea, y anular, medio, índice. Siempre es anular, primera cuerda, medio, segunda cuerda, índice, tercera cuerda, ¿vale? Sea la nota que sea, pero anular, medio, índice. Entonces, repetimos el si, dedo 4 a la mano izquierda, y tocamos si, si, el la con el dedo 2 de la mano izquierda, el sol con el dedo 1 de la mano izquierda. Ahora cambiamos ese sol con el 2 de la mano izquierda, fa sostenido, mi. Y ahora, ahí hemos bajado un poquito de intensidad, y ahora desde ahí vamos a subir. Hacemos mi, sol, si con el dedo 2 si queréis de la mano izquierda, y el mi con el dedo 4 de la mano izquierda. Y ahí ya hemos subido desde el mi, sol, y hacemos mi, re, y ahora el do. Ahora el pulgar va a estar en la quinta cuerda porque tocamos el la. Y recordar, pues, cejilla, traste número 5 hasta la tercera cuerda, ¿vale? Y tocáis igual, anular, medio, índice. Do, si, la, si, do, y ahora la cejilla en el séptimo traste y el dedo 2 de la mano izquierda re sostenido en la tercera cuerda, que es el traste número 8. Y seguimos con la mano derecha igual, anular, medio, índice. Do, si, re sostenido con el dedo 4 de la mano izquierda, que es un poquito complicado, pero bueno, eso practicando se va llegando, ¿vale? Y sobre todo si tenéis la mano un poco más pequeña, pues no pasa nada, intentarlo y poco a poco os saldrá. Re sostenido, do, si. Ahora levantamos y volvemos a la posición que teníamos al principio de la canción, si. Y vamos bajando. Fa sostenido, sol, fa sostenido la melodía y mi. ¿Vale? Entonces es así todo el rato. Entonces esta canción viene muy bien, sobre todo primero para diferenciar melodía de relleno, ¿vale? De notas de acompañamiento. Que no se nos olvide eso, que aquí lo importante es ese la, sol, vamos bajando y vamos subiendo. Mantenemos tensión. Subimos. Y empezamos a bajar. ¿Vale? Entonces siempre que tengáis eso, porque luego las otras notas son de relleno y tienen que sonar más bajito, ¿vale? Claro, pero bajito, es decir, no hay que tocarlas por tocar, pero la importancia la tiene la melodía y tiene la primera cuerda la que tiene importancia, la que tiene que sonar y sobre todo la que tiene que sobresaltar sobre las demás, ¿vale? Entonces nada, vamos a practicar otra vez, comenzamos otra vez. Recordad, mano derecha siempre es pulgar y anular. Cuando toque tocar el pulgar, pues tocáis el pulgar y luego es anular, medio, índice. Anular, medio, índice. Anular, medio, índice, ¿vale? Anular, primera cuerda, medio, segunda cuerda, índice, tercera cuerda. Siempre, ¿vale? Y la que más fuerza tiene que tener, pues en este caso es el anular, ¿vale? Porque toca la melodía, que es la que está por encima del relleno, que es segunda y tercera cuerda, es decir, medio e índice. Entonces vamos a ir con ello. Comenzamos por el si. Otra cosa también que podéis ver es que si queréis que suene un poquito más dulce, ¿vale? El sonido, pues intentad tocar un poquito más aquí, en esta zona, ¿vale? Porque si tocáis en esta zona de aquí, el sonido siempre va a ser más metálico.
y esta canción, pues no, esta pieza no le pega, digamos, ese sonido un poquito más metálico. Entonces, intentad tocar por aquí, ¿vale? Es decir, un poquito más arriba de la boca, ¿vale? Esto, recordad que este agujerito que hay aquí es la boca, pues aquí, por aquí, ¿vale? No os vayáis aquí abajo porque va a sonar más metálico, ¿vale? Entonces, esa zona, cuando os interese que suene metálico, sí tiene sentido. Aquí, o al menos a mí, no me parece que tenga mucho sentido, ¿vale? Pues entonces nada, comenzamos con el sí. Y vamos bajando. Y ahora empezamos a subir. Y llevamos a todo lo que da. Y aquí recordar. ¿Vale? Es mi menor. Esta es la pieza, la canción. Entonces esto es ensayar poco a poco, ¿vale? Ya veis que a veces a mí incluso se me va y el relleno quizás lo toco demasiado más de volumen de lo que debería, ¿vale? Para que no, al final este objetivo es que no tape mucho la melodía, que sobresalte la melodía, que es al final la protagonista de la historia o de la película, y los otros son actores secundarios que están bien, pero nunca tienen que quitar el protagonismo real a la, digamos, al protagonista o a la protagonista, que es en este caso la melodía. Entonces vamos a practicar un poquito. Si queréis también podéis practicar solo tocando la melodía e intentar practicar un poquito el vibrato o que notéis un poco que el sonido vibra. La frecuencia, veis que va variando un poquito, hacéis. Y eso se consigue sobre todo, primero pisáis, pero vais como relajando un poquito la tensión que estáis aplicando, ¿vale? Bueno, es que hace como que se mueve un poquito. Eso se consigue moviendo un poquito el dedo y bajando, es decir, relajando un poquito la tensión, ¿vale? No del todo, pero un poquito sí. Entonces eso lo podéis practicar sobre todo al principio, que solo estéis con la melodía, pues lo podéis practicar. Y comenzamos a bajar. Y ya finalizamos. ¿Vale? Entonces, sobre todo, primero la melodía, practicar solo con la melodía, incluso si queréis meter melodía y bajo, ¿vale? Porque el bajo se toca pocas veces. Entonces, bajamos y ahora subimos. ¿Vale? Hay una opción que al principio, cuando trabajéis con la melodía, no tengáis en cuenta la digitación,
pero si podéis, pues ya tener en cuenta un poco con qué dedo vais a tener que tocarla cuando la toquéis con, digamos, con el relleno, ¿vale? Con la segunda y la tercera cuerda también. Pero bueno, si veis que al principio no sois capaces, no pasa nada, solo la melodía y con los dedos que os salga de forma natural, ¿vale? Luego ya sí que, de todas formas, en la partitura tenéis, sobre todo la melodía, con qué dedo deberíais de tocarlo o es más cómodo tocarlo, ¿vale? Al final, cada uno la puede tocar con el dedo que quiera, pero es verdad que hay una forma que pues es más cómoda que otra. Entonces, eso ya cada uno como lo quiera ver, pero siempre vais a tener la opción de la digitación, digamos óptima, ¿vale? Para tocarla de la forma más sencilla. Entonces vamos a tocarla por última vez. Entonces, como siempre, mano derecha, recordamos, pulgar, el bajo, la quinta o la sexta cuerda, la que toque, el mi o el la. Y luego anular, primera cuerda, medio, segunda cuerda, índice, tercera cuerda. Y el anular más fuerte que los otros dos porque lleva la melodía, ¿vale? Según baje o según suba la melodía. Entonces vamos con ello, ¿vale? Tocarlo lento porque no es necesario correr mucho en esta pieza. Empezamos con el si. Si, la, con el dedo 2, sol, y vamos bajando. Ahora el sol con el dedo 2 de la mano izquierda, fa, sostenido con el dedo 1 y mi. Bajamos. Y ahí vamos a volver a subir de volumen. Mi. Ahora el do, pulgar quinta cuerda con el la. Y recordar, cejilla hasta la tercera cuerda en el quinto traste, con el dedo 1 de la mano izquierda. La, si, do. Y ahora, séptimo traste, cejilla, las 6 cuerdas, con el dedo 1 de la mano izquierda. Y el dedo 2 de la mano izquierda, tocamos el re sostenido en la tercera cuerda, ¿vale? Que es en el traste número 8. Do, si, re sostenido con el dedo 4, do, si, y ya quitamos la cejilla y tocamos igual que antes el si, la, sol y sol, y el fa, ¿vale? Aquí pulgar, quinta cuerda, tocamos el si, que es en el segundo traste de la quinta cuerda, y con el dedo 1 de la mano izquierda y el dedo 2 de la mano izquierda, segundo traste, tercera cuerda, ¿vale? Que es el la. Y el pulgar, ya digo, quinta cuerda y anular medio índice como siempre. Sol, fa sostenido, mi menor. ¿Vale? Y luego si queréis hacer este pequeño adorno es simplemente ponéis el dedo 4 de la mano izquierda sobre las cuerdas y veis que suena un poco. Es simplemente poniéndolas por encima, no hay que presionar ni nada. ¿Vale? Pero bueno, eso es para lo que queráis, lo que no hace falta. Entonces nada, ya os digo, voy a dejar la partitura. Tenéis la digitación que es con qué dedos de la mano izquierda en la melodía se toca. Pues el si con el 4, el la con el 2, el sol con el 1, luego cambia el 2, fa sostenido, mi, sol, si y mi. ¿Es la digitación, digamos, más cómoda? Sí, pero que cada uno pues se apaña como puede, ¿vale? Entonces, de todas formas, la vais a tener para los que queráis, lo vais a tener. Y nada, con las notas, el ritmo y demás. Los que no sepáis, ya digo, las notas de la guitarra es muy fácil. Recordad que la primera cuerda es el mi, segunda cuerda al aire el si, tercera cuerda el sol, cuarta cuerda el re, quinta cuerda el la y sexta cuerda el mi. Y a partir de ahí, pues si queréis ir desde el mi al fa, tenéis que bajar un semitono, porque de mi a fa es subir, de mi a fa es subir un semitono, pues tenéis que bajar un traste. Entonces, en la primera cuerda el fa es en el primer traste, el sol en el tercer traste, el la en el quinto
el si séptimo, do octavo, el re décimo y así, ¿vale? Entonces, así con todas las cuerdas, para que identifiquéis las notas donde están. De todas formas, yo digo, mano derecha siempre es pulgar, pues va a tocar o la sexta, el mi, o la quinta, el la. Y el anular va a tocar la melodía, que es la primera cuerda, medio, segunda cuerda, índice, tercera cuerda, ¿vale? Entonces, por última vez, ya sí que sí, vamos a tocarla y vamos a ver cómo sería, ¿vale? Siempre recordar la melodía un poquito por encima del relleno, ¿vale? La melodía con el anular, o sea, el anular siempre le vais a dar un poquito más de fuerza. Comenzamos a subir de volumen. Y liberamos al principio. Y mi menor. ¿Vale? Entonces sería un poquito la canción. Cuando estamos terminando, si queréis podéis hacer, es decir, enganchar el fa sostenido con el sol en la primera cuerda. Vale, eso es, simplemente cogéis cualquier nota, que tocáis una nota y la tocáis, por ejemplo, con el dedo 1. Pues con el dedo 2 tocáis una nota, el dedo 2, digamos como que machacáis la siguiente y tiráis de ahí para que suene. Toco una nota, engancho con el otro dedo y tiro con el otro dedo para que suene. Entonces, si vais enganchando para que vaya sonando, pues también lo podéis hacer aquí. Entonces eso simplemente es enganchar tocáis una nota y engancháis con el siguiente dedo. Piso y tiro de la cuerda. Piso y tiro de la cuerda, ¿vale? Y así. Con el dedo que sea, el segundo, el tercero, el que sea. Pero bueno, eso también es un adorno, o sea que es opcional. Totalmente. Así que bueno, espero que más o menos haya quedado claro. Si no, ponedmelo en los comentarios, lo vuelvo a repetir, no es problema. Ya digo, dejaré la partitura para que la tengáis en la página. Cualquier cosa, grupo de WhatsApp, Telegram, en la página web, en los comentarios de YouTube. Pues nada, me lo ponéis y yo os respondo lo más rápido posible. Así que nada, espero que os guste, que practiquéis mucho. Cualquier duda, ya sabéis, estoy aquí para lo que necesitéis y os puedo ayudar. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.